Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Se conoce de la existencia de la electricidad desde que en el año 600 antes de nuestra era, el griego Tales de Mileto, jugando con un pedazo de ámbar, pudo explicar el efecto triboeléctrico, por el que frotando un objeto con otro aparece electricidad estática. Esta es la razón por la que se te levantan los pelos al frotarte con un globo. Este es simplemente uno de los muchísimos fenómenos en los que la electricidad puede manifestarse. Pero hubo que esperar hasta mucho más tarde para realmente conocer la naturaleza de esta útil manifestación de energía. Una de las cuestiones que van a definir los usos que podamos hacer de la electricidad es su manera de fluir. Y aquí llegamos a la gran distinción: corriente continua o corriente alterna. El primer caso, el de la corriente continua, es el que se da en las pilas de toda la vida. En ellas vemos marcado un símbolo más y un símbolo menos, aquello que teníamos que tener en cuenta para encender la Game Boy. Bueno, o a lo mejor eso ya se quedó un poco anticuado. En cualquier caso, nos indica que la corriente va a tener un único sentido. Fluye en una única dirección, de manera continua. Y esto es porque a los extremos del cable por el que fluye hay una diferencia de cargas, ocasionada por la pila. En un lugar vamos a tener una acumulación de cargas negativas y en otro lugar va a hacer falta cargas negativas, va a haber acumulación de cargas positivas. Entonces, la corriente va a tender a fluir desde donde hay más cargas negativas hasta donde hay menos para de alguna manera equilibrar el sistema. Sin embargo, no siempre se ha creído esto. Antiguamente se pensaba que el sentido era el contrario, y finalmente se ha quedado así como criterio normalizado entre los científicos. Independientemente del fenómeno físico real, en los esquemas se representa por convenio que el sentido de la corriente va del positivo al negativo. En cualquiera de estos casos se ve que se está considerando únicamente un sentido. La corriente continua fluye desde un lado hasta el otro, y punto. Con la corriente alterna sucede justo lo contrario. La corriente va a alternar el sentido en el que se desplaza. Primero irá hacia adelante y después irá hacia atrás. Un pasito para adelante María, un pasito para atrás. Y esto es porque la fuente que la genera es también, digamos, cambiante, va variando su polaridad. Entonces así determina cuándo la corriente fluye en un sentido o en otro. Ese cambio de sentido o cambio de polaridad viene definido por una onda senoidal, en la que se va a ver perfectamente el momento en el que los electrones se mueven en un sentido o en otro en función de que los valores representados en la onda sean positivos o sean negativos. Y el número de veces por segundo en la que se produce ese cambio es lo que llamamos frecuencia. Así que ya conocen la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Para más energía y más sostenibilidad, sígueme la corriente. Continua o alterna, o de Tomás o de Tesla, está vivo, está muerto, con o sin cebolla, sígueme, la corriente sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.